Buenas tardes, somos Sara Villar y Fernando Zubiaga, coordinadores de Otras Miradas, la sección de cine social del Festival de Zaragoza. Y dadas las circunstancias de este año especiales, nos estamos reinventando. Una de las formas de reinventarnos es hacer este tipo de programas con el canal de YouTube. Cerramos nuestra 25ª edición y es todo nuevo, es como si empezáramos de cero. Hoy hemos llamado a este programa Desde Otras Miradas, para hablar sobre cine y educación. Entonces, contamos con la presencia de Carmen Urpí García, doctora en Pedagogía y profesora contratada del área de Teoría e Historia de la Educación en el Departamento de Educación de la Universidad de Navarra, donde imparte Educación Clásica y Audiovisual para los grados de Magisterio y coordina el Practicum de Pedagogía. Entre sus trabajos destacan retos de la educación social, la educación estética ante una cultura audiovisual, una voz diferente en educación moral y la virtualidad educativa del cine. Vale. Carmen Pérez Redón, que es doctora en Economía, miembro del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, vicedecana de Igualdad, Protección Social y Relaciones Institucionales y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. Diego Gastón Fazi, doctor en Sociología, vicedecano de Estudiantes y Empleo, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. Alberto Arguedas Sanz, que es educador de la Asociación Utrillo, que es una asociación de padres y madres cuyo objetivo es la integración en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual. Y Teresa Hernando Ará, jefa del Departamento de Servicios Socioculturales de la Comunidad del IES Benpace y profesora de los ciclos superiores Animación Sociocultural y Turística y Promoción e Igualdad de Género. Vale, en primer lugar, muchísimas gracias a los cuatro por facilitarnos, por prestarnos nuestro tiempo y poderlo compartir con todos los amantes de esta modalidad de cine social. Y vamos a empezar a abrir la mesa de debate para compartir puntos de vista sobre cine y educación. Vamos a abrir con un vídeo que nos ha mandado Teresa, porque por motivos laborales no puede estar en este encuentro. Hola, soy Teresa Hernando, soy profesora en el Instituto de Benpace en Zaragoza, en los ciclos de grado superior de Animación Sociocultural y Turística y en el de Promoción de Igualdad de Género. Durante este curso hemos realizado 2 sesiones, una en cada uno de los ciclos, para abordar el tema de género, aprovechando la proximidad del 25N. Y para ello, pues visionamos 4 cortos en total, 3 a través de los cuales se visibilizaba la violencia que sufre la mujer en distintas partes del mundo, en distintos niveles también de violencia, y un 4 corto, en Los hombres no lloran, en el que veíamos la necesidad de generar nuevas masculinidades que fueran útiles para el contexto de hombres y mujeres en su globalidad, ¿no? La experiencia ha sido muy enriquecedora, primero por la rapidez que te permiten los cortos introducirte en distintas historias con temáticas bastante diversas, y por otro lado el tiempo de reflexión posterior con profesionales propios del ámbito del área de trabajo que se está abordando y también del director de cine del último corto fue muy enriquecedor. La posibilidad de plantear propuestas directas a personas que están trabajando a diario en torno a esa temática y el debate que se genera en clase durante la sesión es rico, pero es también muy interesante el que se genera después y los hilos que ahí se abren y cómo se pueden seguir trabajando. Así que agradezco muchísimo la participación de todas estas personas, de todos estos profesionales y la puesta a disposición de la educación de estos cortos y de esta experiencia, porque es muy satisfactoria. Muchas gracias y recomiendo totalmente realizar este tipo de sesiones por su utilidad y por su sencillez para el alumnado y por toda la riqueza que podemos sacar de ellas. Muchísimas gracias y un saludo. Gracias, Teresa. Damos por hecho que consideráis el cine en todos sus formatos, largo, corto o documental, una buena herramienta educativa. La pregunta va para ti, Carmen Urpí. Como teórica del tema,
¿Qué puntos fuertes destacarías a la hora de llevar a cabo, perdón, a la hora de llevar a las aulas el cine como herramienta educativa? Bien, se escucha, ¿eh? Vale. Mm, pues a ver, yo en primer lugar me parece muy interesante que el cine se vaya promoviendo como una herramienta educativa, aunque es una palabra que no me gusta mucho, lo de herramienta, porque parece que uno lo tiene que usar para otros fines que no fueran los propiamente artísticos, ¿no? Para los que ha sido creado. Entonces, por un lado, me parece importante que se promueva. De hecho, pues un festival como el vuestro, con esta sección, ¿no? De otras miradas, me parece muy válido para que se promueva como instrumento. Eh, yo, sobre todo, me parece que el cine en sí mismo ya tiene un valor educativo interesante. Bien, pues entonces un poco la idea de que el cine como herramienta educativa lo que permite al maestro, al educador en general, es transmitir unos conocimientos que de entrada en un aula sin cine serían únicamente cognitivos, intelectuales, mentales, y en cambio cuando introduces el cine, esa herramienta tan vivencial, pues el alumnado puede captar esos contenidos de una forma mucho más emocional, ¿no? Sentimental o sentida, más vivida, más, como una experiencia más vivida. Entonces, como herramienta motivacional para el aprendizaje es muy interesante. Hay que tener mucho cuidado cómo se utiliza, ¿vale? Porque a veces es difícil, no siempre existen las condiciones adecuadas. Por ejemplo, las películas suelen ser de 2 horas de duración, ¿no? A veces tienen un metraje largo que no permite al educador, como programar una experiencia ideal de uno viendo una película de 2 horas, y eso a veces perjudica un poco el visionado de una película, porque tienes que seleccionar trocitos. Entonces, requiere un esfuerzo por parte del educador al que, bueno, pues hoy en día hay mucha gente que se anima a estas cosas y uno puede acceder a través de Internet a un montón de recursos de este estilo. Es muy importante, si uno tiene que cortar elementos de una película, pues elegir escenas de esas que te quedas con las ganas de luego llegar a casa y ver la película entera, ¿no? Que motive también a ver el cine, no solo que se quede con una especie de ejemplo, ¿no? De lo que motive luego al alumnado a querer conocer mejor el cine, pues profundizar más en lo que es la. No sé si he contestado a lo que me preguntabas. Sí, perfectamente. Esta pregunta de nuevo es para ti, Carmen, Carmen Urpi. En cuanto a seleccionar un material, un material audiovisual, ¿qué características consideras importantes para Sí, seleccionarlo para posteriormente trabajar en un aula? pues a ver, para mí lo principal es que haya calidad artística. No cualquier película vale. Por eso es fundamental que existan festivales, ¿no? Que ayuden a, pues en general a los ciudadanos a detectar dónde está la calidad cinematográfica de una película. Entonces, bueno, yo por lo menos en clase, cuando trabajamos eso con los alumnos, les suelo decir siempre, ¿no? O sea, fijaros en la crítica que tiene una película si la queréis seleccionar para poner en un aula, ¿no? Se tiene que fijar en muchas cosas, pero principalmente en esta, y tiene recursos donde encontrar, desde los festivales de cine a la crítica, bases de datos, etcétera. Entonces, claro, lo difícil es, aparte de guiarse de toda esta documentación, pues que el maestro o el educador tenga la formación suficiente para detectar también por sí mismo esa calidad y tener un cierto criterio para identificar que una película merece, pues, estar en un aula bien, o en una asignatura que transmite esos contenidos. Yo me suelo centrar sobre todo en 3 aspectos. El primero sería las cuestiones estéticas, ¿vale? O sea, la calidad estética de la película se refiere, pues, a todos los elementos estéticos, ¿no? Desde la banda sonora, la imagen.
Entonces decía que esta calidad habría que analizarla o observarla en 3 aspectos básicamente, ¿m? Uno sería el nivel estético, que incluiría todos los elementos relacionados con la calidad estética de la película, que pueden ser desde la banda sonora, la iluminación, la fotografía, eh, bueno, el vestuario, ¿no? La puesta en escena en general. En la ópera, pues sería comparar un poco con otra modalidad artística que también incluye tantos elementos estéticos, pues sería toda la puesta en escena de la. Y luego estaría otro nivel que sería el narrativo. ¿M? Ahí también habría que observar, pues, elementos como, los personajes, ¿no? El guión, básicamente, la historia, el guión, bueno, todo lo que tiene que ver con la narrativa de la película, ¿no? La construcción del personaje, etcétera. Y por último, estarían las cuestiones metanarrativas, que es un término un poco más complejo, pero que podríamos, como calificar de una manera más sencilla como el tema de la película o los valores que transmite la película, ¿no? El contenido que hay de fondo, que normalmente no queda explícito, pero que de algún modo se transmite a través de aquella historia que se está contando. Y bueno, pues ahí, con esos 3 niveles, uno puede encontrarle un montón de posibilidades educativas al cine, desde las cuestiones más artísticas, estéticas, a las más literarias, ¿no? De la narración y de una historia, y quizás más relacionadas con lo psicológico, ¿no? Lo sentimental. Y luego ese otro nivel, que sería el temático, el del contenido, pues más relacionado con valores sociales, con conductas humanas, o, bueno, situaciones, ¿no? De la sociedad actual, históricas, que se podrían también trabajar. Muchas gracias, Carmen. Yo creo que además has adelantado la siguiente pregunta. Sí. Muchas gracias. Muy Entonces, bien. ¿lo que vamos a hacer? Continúas tú. ¿Sí? Mm. Vale, en tu artículo El valor educativo del cine de ficción propones que las películas significan actualmente lo mismo que las historias contadas por tradición oral significaban en su época. El modo más directo y eficaz de transmitir valores. ¿Nos puedes hablar más de esta similitud entre dos formas de comunicación aparentemente tan dispares? Mm. Eh, sí, bueno, pueden, sí, aparentemente, efectivamente, ¿no? Dispares. Esto es una cuestión quizás más histórica, ¿no? Antiguamente ocurre también algo similar con la música. Hoy en día todos tenemos reproductores de música en casa y, bueno, ya los llevamos en el móvil incorporados, pero antiguamente pues eso no existía, y la gente, pues casi todo el mundo ibas a cualquier sitio, a casa de unos amigos, vecinos, familiares, y todo el mundo tenía más o menos algún instrumento en casa, ¿no? Y siempre los encuentros sociales, pues se daban esas situaciones espontáneas de que cualquiera se ponía a tocar una guitarra, o la armónica, o el acordeón, ¿no? O las jotas, ¿no? Y se ponía uno a cantar. Entonces, con esto, con las historias, con la narrativa, ocurre algo similar. Antiguamente, mm, como no había televisión, radio, ¿no? Entonces la gente se juntaban en las casas, pues sobre todo en estas épocas que ya empieza a hacer frío, ¿no? Alrededor de los fuegos, y contaban historias. Y esto, pues bueno, yo tampoco fue tan lejos. Yo recuerdo de pequeña, en los veranos, las noches de verano estas, ¿no? Que la gente saca la silla. En los pueblos se hacía esto, ¿no? Sacabas la silla al portal, y la abuela de turno, de la vecina o quien fuera, te contaba historias del pasado, leyendas, ¿no? Donde había de todo, asesinatos, cosas muy, ¿no? O historias de amor, historias de terror, bueno, y los críos, pues nos quedábamos ahí pegados, ¿no? Escuchando a los mayores contar esas historias, y las vivíamos a través las vivías de una forma virtual, ¿no? Ahora es un término muy no utilizado, pero es una manera, no era las vivías a través de esos personajes, que podían ser más o menos históricos o no, y eso es la similitud que tiene el cine con esa tradición oral, ¿no?
esas historias, esas leyendas en aquella época tenían como la misión bueno, como la intención de, de educar o de enseñar conductas humanas relacionadas pues con buenas y malas conductas o conductas positivas o negativas, ¿no? Y bueno, pues digamos que transmitían modelos, personajes que eran pues un cierto modelo, referentes sociales, ¿no? De cómo actuar. Y el cine de algún modo pues está sucediendo esto, ¿no? Con las películas, a través del cine. Hoy en día pues parece que las series están teniendo mucha tirada en ese sentido, cómo enganchan pues esos personajes que a veces, bueno, pues a veces cuando falta, yo por eso digo que es muy importante que haya calidad artística, porque si no tenemos ese otro componente, pues uno puede utilizar fácilmente eh, las historias para, para un poco como conducir o ideologizar, ¿no? El medio artístico para un fin que ya no es propiamente artístico, sino más pues de transmitir una cierta ideología, ¿no? O, si queréis, pues manipular las conciencias de los espectadores. Entonces ahí yo creo que la apuesta por la calidad siempre va a ser un contrapeso importante para que no ocurra eso. Dirigida a ti, Carmen Pérez. Por un lado, puede ser que las personas, los jóvenes principalmente, después de ver un material tan emocionalmente impactante, necesiten un tipo de digestión, de elaboración, hasta que puedan comenzar a reflexionar o a tener preguntas. ¿Qué opinas sobre lo que hemos vivido estos años en la facultad? Bueno, muchas gracias Sara y Fernando por este ratito juntos comentando el certamen de otras miradas. Eh, pues la valoración es muy positiva por parte nuestra de la visión que tenemos como profesores, ¿no? El feedback que hemos recibido de nuestros estudiantes, muy interesados tanto por la metodología, que es muy novedosa, es otra forma de trabajar en aula a través de la proyección de los cortos y luego las mesas redondas, y creo que les interesa sobremanera y lo han aceptado de muy buen grado. Yo creo que estamos teniendo una participación muy buena por parte de nuestros estudiantes. Es verdad que son estudiantes de trabajo social que viven muy cercanos todos estos temas que son temas sociales y temas humanos. Y como dices, Fernando, pues sí, hay películas que la verdad, hay cortos que tratan temas muy duros y que los tratan con muchísimo realismo, ¿no? Y con mucha crudeza, a lo mejor. Yo creo que eso les da a ellos, pues no sé, argumentos para pensar y debatir también. De hecho, en una de las asignaturas, me consta, llevada por otro profesor, después de las sesiones de proyección de los cortos, abrieron unos foros dentro de una plataforma que tenemos en la universidad para que los estudiantes trabajen, que lo llamamos Anillo Digital Docente, a través de Moodle, y abrieron un foro de debate y bueno, ya ha sido, de hecho, a mí me llegaban algunos de los mensajes y os puedo decir que eran muchísimos, o sea, aquello estaba candente, y les suscitan, pues sí, reflexión, debate y aportan y hablan entre ellos. Y bueno, luego en otras asignaturas pues se valora de otra forma o se trabaja luego de otra forma. En concreto, los estudiantes que yo tengo trabajando sobre el material que se ha proyectado este año, pues todavía están trabajando en ello, lo tienen luego que trabajar en grupo y lo tienen que plasmar, digamos que como si fuese un medio ensayo, o sea, tienen que hacer resúmenes de los contenidos de los cortos con una reflexión personal e intentar relacionarlo con un poco también los contenidos más teóricos que en nuestra asignatura se imparten, para que puedan ver también un poquito la conexión que pueda haber, pero sin duda que necesitan un tiempo de reflexión, claro que sí, ¿eh? Y bueno, y según cómo enfocamos las prácticas en diversas asignaturas, pues ese tiempo de reflexión lo tienen y de compartir entre ellos, ¿no? De debatir luego, porque
como os digo, en muchas de las asignaturas el trabajo que luego tienen que presentar por escrito para valorar las actividades, que en nuestro caso las llamamos actividades de prácticas tipo 6 o trabajo tutelado, pues tiene que ser por escrito y en grupo, con lo cual todavía más potencia esa reflexión de ese trabajo en común, de puesta en común, un poco como del cineforum, ¿no? Como lo que antes hacíamos después de las películas de cineforum, pues lo están haciendo entre ellos ya en grupos más reducidos. Pero sí, totalmente de acuerdo en que se precisa de un tiempo de reflexión y de maduración, sí. Sí, este año también nos ha ocurrido que un par de vosotros nos habéis comentado que algunos trabajos no los veíais adecuados para proyectarlos en vuestros grupos, pues porque tenía imágenes muy explícitas, por la crudeza del tema. Esta pregunta va para ti, Alberto. ¿Dónde veis el límite para proyectar un trabajo o sea, para que un trabajo pueda ser proyectado o no? Bueno, lo primero, hola a todos, y ya os lo dijeron las chicas y chicos de Trillo el otro día en la reunión que tuvimos, a volveros a agradecer, ¿vale? Que nos deis esta oportunidad de participar con el Festival de Cine de Zaragoza en Otras Miradas, porque supone algo muy importante para ello y sobre todo una participación real, ¿vale? Que normalmente se tiende eso a hablar mucho de la discapacidad intelectual, de la inclusión, pero no acaba siendo algo real. Y en este caso lo está siendo en Otras Miradas. Bueno, más que no lo hubiera adecuado, es que había alguna película, que han sido muy poquitas, porque han visto películas muy, muy duras y lo han hecho genial, ¿vale? El grupo escogido sí que es cierto que está un poquito, en este año ha sido un poco más casual porque está un grupo burbuja, pero en las dos ediciones anteriores sí que era un grupito escogido, tanto por interés por el cine como porque tenían ya más autonomía, tenían una experiencia detrás de vida también importante y sabíamos que, bueno, que les iba a impactar, que iban a ser porque para cualquiera hay muchos trabajos que pueden. Bueno, digamos que el grupito sí que lo hemos escogido un poco para que vayan a poder asimilarlo, por supuesto, dándoles su tiempo, porque después hay que hablar, depende de la dureza del corto, pues invertíamos más tiempo después en tratarlo con ellos, ¿vale? Porque algunos eran muy impactantes. Yo a nivel personal, en cuanto a dónde está el límite, con ellos tengo que poner cierto límite, tengo que ver los trabajos antes, por supuesto. He intentado priorizar, ¿vale? Los que creo que a ellos les podían llamar más y hasta qué punto podían asimilarlos. Ha habido un par de trabajos que no hemos visto, pero si os digo la verdad, estoy incluso dudando de si los vamos a ver. O sea, que es posible que los acabemos viendo, porque creo que al final las cosas están ahí. Y si endulzamos todo tanto, pues al final no estás mostrando tampoco la realidad. Es cierto que se puede hacer de una manera sutil, ¿no? En el cine. El contar cosas, pues, por ejemplo, la de Cómplices que ellos vieron, les gustó mucho, fue dura y sí que lo trataba al final, por ejemplo, lo trata de una forma más sutil, ¿no? No tan explícita. La entendieron perfectamente, pero quiero decir, es una pregunta complicada porque no sé hasta qué punto. A mí me ha costado mucho, porque yo confío en ellos, no quiero infantilizarlos, porque a veces la gente fuera parece que es que se tiende a la discapacidad a infantilizarla, y este grupito de chicos y chicas que han colaborado con esto de Otras Miradas lo han hecho genial. Entonces, las dos películas, de hecho, que he reservado un poco porque eran muy explícitas de no verlas, creo que igual hasta las acabamos viendo. Entonces es una pregunta que me resulta complicada, ¿vale? Y bueno, eso, que lo han hecho genial. Les ha gustado las películas, me salgo un poco de la pregunta, ¿vale? Ya lo sé, pero si me permitís. Les ha gustado mucho aquellas películas en que veían como personas con discapacidad, a pesar de todas las trabas que les ponía la vida, pues agradecían un poco, ¿no? el estar ahí y poder hacer cosas y tirar para adelante, eso les esperanzaba, pero también las que han sido duras las han sabido asimilar muy bien, pero muy bien. Yo estoy súper orgulloso porque me han sorprendido mucho. Yo creo que
que en la sociedad que vivimos hoy la gente no está muy acostumbrada a ver este tipo de cine y ellos lo han hecho genial. Y en cuanto a eso, en cuanto a dónde está el límite, complicado. Pues el límite, imagino, por mi parte, en el punto que ese trabajo, que esa película, no vaya a ser útil para ellos y vaya a ser algo que les pueda empeorar eh, ese día, que no lo vayan a entender del todo bien y pueda causarles una frustración muy gorda. O sea, yo creo que un poco puede estar ahí el límite. Como los conozco más o menos, que llevan mucho tiempo juntos, pues más o menos vas viendo un poquito por dónde, cuáles sí, cuáles no, pero hemos visto casi todos. Y ya os digo que es que igual seguramente esos dos que tengo ahí reservados los acabemos viendo también. No sé si os he contestado. Sí, sí, Perfectamente, perfectamente. Alberto. Diego, según un estudio sociológico dirigido por José Miguel Bergo, en el que has participado, los españoles seremos más temerosos, pero más solidarios y creativos tras esta pandemia. ¿Qué papel puede jugar el cine para trabajar desde las aulas temas como la concienciación social? Bueno, lo veo muy importante. Nos hemos saturado de información con el tema COVID. Y una información que vamos a pensar que sí que ha sido sincera, que ha sido clara, pero también ha sido muy intensa, en algunos casos muy morbosa, con mucho interés también en llenar espacio, en llenar tiempo. Y no siempre se ha llegado a la esencia de los problemas y de los problemas sociales. En los cortos que habéis seleccionado se ha llegado a una problemática que quizá es más grave que la que nos han informado en los medios de comunicación. Entonces, en este sentido, sí que creo que desde el arte, desde el cine, se puede llegar o complementar lo que nos están contando los medios de comunicación. Y bueno, aparte es que la parte artística es más reflexiva, hay más tiempo para preparar y claro, la calidad del material, pues por lo menos lo que hemos podido ver en otras miradas, en concreto la sesión que se dedicó al confinamiento, pues es que fue brillante. Sí. Gracias, Diego. Ah, desde otras miradas, el formato que seguimos es, primero se hacen las visualizaciones, 5 cortos, y después se realizan mesas redondas tanto con profesionales del mundo audiovisual, con directores, directoras, con guionistas, etcétera, y por otro lado con profesionales especialistas en la temática que tratan esos cortos. ¿Cómo ves ese formato? ¿Qué os parece? ¿A quién se dirige la pregunta? A todas, a todos. Y si queréis, quien quiera empezar, romper el hielo. Sí. Bueno, pues ya que tengo el micrófono abierto, voy a empezar. No lo he dicho antes, de nuevo, muchas gracias por contar con la facultad, que ya lo ha dicho Carmen. Para la facultad es muy importante. Llevamos ya 3 ediciones y han sido muy distintas las tres. Esta ha sido diferente por las circunstancias, pero la primera también fue muy diferente a la segunda. Y, y hemos intentado implicar a estudiantes de diferentes cursos, de diferentes asignaturas, y todo ha funcionado muy bien, pero especialmente me quedo con la importancia de acercar el cine a los estudiantes de primero, porque a partir de primero y segundo ya van definiendo sus inquietudes, pero en primero están abiertos a todo lo que les muestra y la acogida que han tenido los estudiantes de primero ha sido muy buena y el formato ha sido adecuado. Cortos de mucho interés, pero luego tener una mesa para debatir, para discutir y poder participar. Para ellos es muy importante el participar, incluso implicarse en la organización del certamen, cuando se organiza en la facultad. Carmen. Sí, me uno totalmente a lo que ha dicho Diego. Ha sido de verdad una satisfacción para la facultad colaborar con vosotros ya por tercer año y yo creo que cada año ha tenido, bueno, pues ha tenido su importancia y también sus diferencias,
difusión, los estudiantes nuestros ya, pues cuando les hablas a principio de curso del Festival de Cine de Zaragoza y del certamen de otras miradas, saben por años anteriores que otros compañeros les han comentado y lo esperan y de hecho lo acogen muy bien y estoy de acuerdo contigo en que les encanta también que les hagamos partícipes. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y luego además yo creo que hay una cosa también muy importante y es la temática que se trata en el certamen de otras miradas, que en el caso concreto de nuestra facultad y de los dos grados que se imparten en la facultad, porque uno es Relaciones Laborales y Recursos Humanos, pero el otro que es Trabajo Social, pues fundamentalmente en los estudiantes de Trabajo Social yo creo que son temas que les son muy, muy cercanos y de mucho interés y los viven con entusiasmo, ¿no? Yo creo que se implican absolutamente en el certamen y están encantados, yo creo, con las temáticas que se tratan, temáticas de violencia de género, de empoderamiento, de desigualdad, bueno, de enfermedad mental, de discapacidad. Es que son temas que les son muy, muy, muy próximos a ellos, pues como valores, pero también como temas de estudio, porque los tratan desde diferentes ángulos, desde diferentes aspectos, pero en distintas asignaturas y distintas disciplinas, ¿no? Desde el ámbito de la salud, desde el ámbito del trabajo social, desde el ámbito de los servicios sociales, de la asistencia. Entonces, para nosotros, de verdad, que es un placer, ¿eh? Y que ha sido de verdad un hallazgo. Estamos encantados, ¿eh? De haber firmado el convenio que se firmó hace 3 años con vosotros, con el Festival de Cine, que nos hayáis elegido a nuestra facultad y además creo que es un activo importante para la Universidad de Zaragoza. Así se ha hecho saber, que lo sepáis, que en todos los foros universitarios que hemos tenido, además la ocasión con todo este tema que estamos viviendo ahora de la campaña electoral para elecciones a rector, pues hemos tenido la oportunidad de varios foros de debate con diferentes personas, bueno, pues renombradas, ¿no? Dentro de la universidad, los candidatos a rector y sus equipos, y en todos los foros hemos aprovechado para poner en valor este convenio y para poner en valor la relación que entre nuestra facultad y el festival pues tiene la Universidad de Zaragoza. Así que encantados, de verdad, y ojalá larga vida, ¿no? Larga vida para el convenio, para el festival y para esta conexión y para este trabajo común. Gracias. Ahora vamos a hacer la réplica final, a pesar de todo. Eh, Durante toda la charla esta que hemos tenido, se han oído, las habéis dicho todos, palabras como motivación, reflexión, sensibilización, concienciación, pero dada la temática social de otras miradas, hecha para todos, se puede usar como prevención ante ciertas situaciones, por ejemplo, acoso escolar, violencia de género, cuando se ven cuando los alumnos ven esos cortos, les pueda servir para prevenir, para darse cuenta, para que abran los ojos sobre situaciones que puedan estar viviendo. Seguramente que sí, ¿eh? Vamos, es una manera muy, muy visual, ¿no? Nunca mejor dicho, el cine, de ver los problemas que son muy importantes, que nos pueden en un momento dado afectar a todos. Y es una manera muy cercana. Y para gente tan joven, porque lo decía antes Diego Maston, bueno, pues son estudiantes universitarios, pero muy mayoritariamente son estudiantes de primero. Entonces, bueno, es una manera muy buena, creo yo, de acercarse a los problemas y de tener una visión de la realidad humana, social, económica, con los problemas más de actualidad y más acuciantes y que desde luego pues en muchos de los temas que se han tratado probablemente les ayuden a la reflexión y claro que sí, ¿no? A tomar también una posición personal frente a esos problemas y una posición de vida, ¿no? Pues claro que sí, puedes decir, hasta de prevenir, ¿no? De prevenir determinadas
que lo estudian igual incluso a tocarle de cerca. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en la mesa de debate que hubo el último día, algunas de las preguntas iban dirigidas a los ponentes sobre situaciones personales que incluso querían resolver a raíz de lo que habían escuchado y visto en los cortos. Es verdad. Cerramos la luz. ¿Empiezas tú? Quería, íbamos a cerrar, pero quería una última cuestión que iría a todos, pero especialmente a ti, Carmen, Carmen Urpi. Comentabas que tú también trabajas las películas o trabajas audiovisuales, no sé si cortos, largos, a veces en tus clases. ¿Cuál es el formato que has encontrado mejor? Volviendo un poco a lo del formato, porque a nosotros nos interesa mucho el mejorar, el ver para el año que viene qué cosas quizás podemos llevarlas, ¿no? Un poquito más, que lleguen un poco más cerca, ¿no? Eh, ¿Puedes comentar cómo lo trabajas? A ver, yo, claro, lo que a mí me interesa sobre todo porque es alumnado de magisterio, ¿vale? No es quizá es una situación un poco distinta. Por lo tanto, como que el objetivo que yo tengo es que ellos como educadores y futuros maestros valoren el cine como una herramienta que tiene ese potencial educativo, ¿vale? Cuando preguntabais lo de la prevención, claro, para mí, yo, tal como entiendo yo la educación, cualquier, no sé, aspecto, elemento o instrumento, lo que queráis, que consideramos educativo, como en este caso el cine, es preventivo, ¿vale? Toda acción educativa está previniendo, casi como por definición, ¿no? La educación, de algún modo, en la sociedad, lo que hace, pues, enseñando, educando a las jóvenes generaciones, estás haciendo una labor de prevención de cara hacia el futuro. Y entonces, bueno, ese es como el objetivo que tengo yo con mi alumnado. Por lo tanto, lo que les pido, normalmente cómo lo trabajamos es, en clase suelo elegir una película que puede ir variando a lo largo del tiempo, que generalmente sí procuro, antes salía esta cuestión bueno, qué límite hay, ¿no? Pues eso, yo siempre les digo, a ver, hay espacios en Internet donde podéis ver si una película es adecuada o no para ciertas edades. No es lo mismo una película para infantil que para primaria, para el primer ciclo de primaria, el último secundaria. Entonces, sí tienen que conocer bien eh, pues esas recomendaciones que hay, ¿no? Porque antiguamente se veía como una especie de censura de la edad y hoy en día está como muy asumido el que una película es más adecuada para unas edades o para otras. Entonces, como maestro o maestra, pues uno tiene que tener muy interiorizado esa función, porque yo me he encontrado con situaciones de familias que te preguntan, ¿no? Gente que te ha preguntado, oye, pues, ¿han visto esta película en segundo de la ESO? ¿O qué te parece? Y claro, hay situaciones que son delicadas, ¿no? Hay casos de chavales o críos, ¿no? que les impacta mucho y que luego en casa se dan cuenta, ¿no? Las familias claro, pues hay una responsabilidad también ahí que es importante tener en cuenta. Entonces, bueno, yo eso lo trabajamos en el aula y luego ya a raíz o sea, analizamos una película modelo, digamos una que yo elijo, hacemos un trabajo de análisis de cuáles son ese potencial educativo que tiene. Puede ser un corto, el corto es ideal porque el formato del corto te permite, si es un buen corto, tiene el mismo formato que un largometraje, o sea, puede haber una historia, una narración, unos elementos estéticos, un tema de fondo y en poco tiempo, pues bueno, pues puedes trabajar lo mismo que se trabaja con un largometraje. Entonces, una vez ellos han aprendido a través de ese ejemplo cómo hacerlo, pues ya cada uno elige una película o yo les paso un listado y eligen y hacen ese trabajo individualmente o juntos.
los jóvenes, en este caso universitarios, igual en Zaragoza en la facultad lo hacéis también así, ¿no? Pero el formato que hacéis de visionado con luego mesas redondas, incluso poder invitar, sé por algún otro año, ¿no? Que invitáis a los actores o a los creadores, al artista, ¿no? El autor. Entonces, ese tipo de cercanía del alumno universitario con los creadores de una película, el debate posterior, poder preguntarles cosas, aunque no sea con lo que estén el equipo de producción, pero que sea con personas, pues no sé, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y tratar sobre la película, el contenido, de lo que es el mensaje que está transmitiendo. Yo creo que eso es muy rico para estas generaciones, porque ellos están acostumbrados a ir al cine o conectarse a una plataforma y ver una película, solo lo conciben como entretenimiento. ¿Vale? Está muy bien, pues pasas un buen rato, ves una película, pero luego el ayudarles con este tipo de formatos a que vean que también se puede después tener lo que decíais al principio, ¿no? Esos cineforums, bueno, un intercambio, pues que muchas veces no ocurre de manera espontánea, ¿no? Cuando ellos ven una película, pues apagan y se ponen a hablar de otra cosa y ya se van, ¿no? Entonces, no siempre ocurre de manera espontánea ese debate y esa reflexión. Entonces, me parece importantísimo que hagáis, que combinéis, ¿no? El visionado con formatos de este tipo, de debate, de reflexión, porque al final les ayudas a que luego también surja, ¿no? De manera espontánea por su cuenta, que también puedan replicar eso cuando vayan otra vez a ver una película. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Nos hemos pasado mucho de hora, así que vamos a cerrar. Otras miradas quería enviar y no podría asistir sin vuestra colaboración. Lo que nos aporta la Asociación Utillo con Alberto al frente es increíble. Estáis en el jurado, el comité de selección, estáis participando en los aerones, tenemos en años sucesivos se puede dar cuenta de alguna otra, porque nos dais media vida. Diego, Carmen Pérez, igual, sin vuestra dedicación, sin vuestra facilidad para hacer todo, esto sería imposible. Y Carmen Urpilla lleva colaborando con nosotros 2 años, y a lo mejor que rascamos algo más, si no te importa, lo mismo, creo que estamos creando una familia y me gusta la sensación de que todo va bien, de que todos vamos a una y que esto va para adelante y cada vez va mejor. Entonces, muchísimas gracias a todos, Carmen Urpilla, Carmen Pérez, Diego Gastón, Roberto Agueras y Teresa Ramos, que ha participado con el vídeo. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Gracias, gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego.